Gracias, Esmerlin Moreta. Qué cálida tu presentación. Acá seguimos con ese aire de optimismo, de remozamiento educativo en el marco de este Maratón Educativo 2026 y me encuentro muy bien acompañada de mi compañera Dalina Oceta porque hoy tenemos una invitada súper especial para contarnos sobre todas las novedades curriculares para este año escolar. Dalina, ¿a quién tenemos? Así es, señores, y está aquí nada más y nada menos que Leonida Germán, quien estará hablándonos de currículo. De hecho, es la directora de currículo del MINER y nosotros feliz de tenerla aquí. Y déjenme decirle que nosotros hemos tenido un programa paralelo porque le hemos sacado el jugo a Leonidas, haciéndole todas las preguntas habidas y por haber para nutrirnos de tanto conocimiento. Bienvenida, Leonidas. Muchísimas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes y sobre todo porque cada inicio de año escolar nos llena de mucho entusiasmo. Es un espacio de alegría, de regocijo, de esperanza, de ilusión, donde nosotros ponemos toda nuestra pasión para que los niños y las niñas tengan un año escolar súper exitoso, que los adolescentes, jóvenes y adultos puedan disfrutar de experiencias gratificantes. Yo me imagino que ustedes, como usted decía, se han estado preparando arduamente, todo el MINER. Realmente nos hemos estado preparando para este nuevo año escolar. ¿Cómo, qué trae de novedoso currículo con relación a este nuevo año? Currículum siempre tiene novedades. Pareciera que currículum es para algunos un documento que está ahí, pero el currículum recobra vida en cada uno de los actores. Recobra vida en cada docente, en cada personal del equipo de gestión, en las familias, en cada niño. El currículum se hace vida en la escuela. Es como el centro de todo el espacio. El currículum es el que contribuye con la formación de los ciudadanos y ciudadanas. Ese ciudadano que necesitamos hoy que sea cada vez más consciente, ético, crítico, y eso empieza desde la edad inicial, desde la primera infancia. Entonces, eso nos compromete cada día para nosotros estar trabajando en una transformación que haga que las experiencias realmente formen para la vida. Cada personal de currículum, cada acción que se hace, cada recurso que se construye, que se revisa, que se adquiere, en el cual se trabaja en esa producción, es pensando en que llegue a ellos y ellas el producto con la mayor calidad posible, que el maestro y la maestra se sientan cómodos, que puedan disfrutar, que puedan recrear sus experiencias, que puedan contribuir a esa formación de un ser cada vez más integral. Tuvimos un remozamiento curricular y luego de ese remozamiento se dio la pandemia, un momento de crisis. Nos gustaría saber cada cuánto tiempo está supuesto a modificarse, actualizarse un diseño curricular y cuáles son los criterios que se toman en cuenta. La ley de educación nos indica que el currículum debe ser revisado y actualizado conforme a la necesidad de los tiempos. Las necesidades son variantes, hoy las necesidades son una, ayer fueron otra. Y bien sitúa el tiempo de la pandemia reciente, previo a la pandemia, se había hecho la revisión y actualización curricular. Este currículum de los 90 se revisa y se actualiza del 2013 a 2016. En algunos de los casos de los diseños, conforme al nivel, ese diseño estaba en un proceso de validación y en otro ya en su pleno desarrollo. Pero wow, llegó la pandemia. La pandemia hizo que nosotros tuviésemos que establecer la priorización curricular. ¿Por qué priorización? Porque íbamos a vivir esa primera experiencia de tener educación a distancia. La experiencia de educación a distancia era para todos y todas. Preservar la salud. Hicimos una priorización curricular para todos los niveles, todos los grados, y el subsistema de personas jóvenes y adultas también se vio involucrado en ese proceso. Pero eso también invitó a que todos los países de la región dieran una mirada a ese currículum existente, de tal manera que pensáramos en un currículum emergente, que fuéramos viendo otras alternativas, y es así como el país toma la decisión de hacer una adecuación curricular.
A diferencia de otros procesos, esa adecuación curricular impactó nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y los subsistemas con sus modalidades también en secundaria, y lo hizo de manera simultánea. Esa simultaneidad también convocó a la revisión de los actores, a la convocatoria de las universidades, porque eso impacta también la formación de los y la docente. Las instituciones formadoras, cuando se hace un cambio o algún ajuste en el currículum existente, tienen que revisar también su pensum, tienen que revisar su espacio de formación. Las casas editoras, en función de las adaptaciones, las revisiones que se le hace al currículum, también tienen que revisar el texto. Cualquier producción que hacemos desde el ministerio tiene que ser a partir de esas actualizaciones curriculares, porque la ley nos indica que todos los recursos tienen que ser revisados a partir de cualquier modificación que se le haga al currículum. Entonces, en ese proceso, nosotros iniciamos en el 2022-2023 el poner en marcha esa adecuación curricular. Y la adecuación curricular en este momento está en un proceso de maduración. Ahí con ella interactúan los diversos programas que tienen los niveles, tratando de que el currículum sea como lo más explícito posible, que le facilite a la maestra y al maestro ese proceso de enseñanza, que realmente se dé la transformación en el aprendizaje, en los resultados de aprendizaje de los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos que asisten a los centros de servicio. Sabemos que cada cierto tiempo entran maestros nuevos. A partir de ahí puede existir una brecha entre el currículo como documento al currículum que se imparte, ¿verdad?, en las aulas. Ustedes como dirección, ¿qué hacen para cerrar esta brecha? Todo docente que entra al sistema, ustedes conocen que llega por concurso. Sí. El concurso se da conforme, todos los contenidos es conforme a lo que está establecido curricularmente. Pero luego el docente tiene un año en proceso de inducción, y esa inducción que también se organiza, nosotros como currículum formamos parte, pero también en el centro educativo que se desarrolla el currículum, en ese proceso de acompañamiento se está velando porque ocurra lo que tiene que ocurrir conforme a ese mandato. No obstante, nuestra ley establece que el currículum debe ser contextualizado, que es flexible, que es abierto. Esa contextualización tiene que ver mucho con cada región, con la formación de los docentes, con la gestión en cada centro educativo. Pero hay instancias en el ministerio que se encargan de hacer ese acompañamiento en el proceso de desarrollo. Los niveles acompañan desde las regionales, los distritos educativos, la instancia, el viceministerio de supervisión de calidad de la educación también, de tal manera que se hace un trabajo totalmente articulado. La dirección de currículum no trabaja sola. La dirección de currículum hace un trabajo que pone al servicio del sistema y que lo pone al servicio del sistema conjuntamente con cada uno de los niveles y los actores que intervienen en ese proceso. Entonces siempre vamos a tener esa brecha del currículum prescrito y el currículum que se aplica, porque ustedes de seguro han escuchado que se habla mucho de un currículum oculto. Ese currículum tiene que ver con que cada uno y cada una de las docentes, además de tener ese currículum prescrito, tiene consigo unos saberes, unas experiencias que comparte, que quiere traducir también en un escenario de aprendizaje que sea más efectivo con los niños y las niñas, porque las comunidades también inciden en el currículum. Yo digo siempre, todo lo que en la escuela existe con una intencionalidad pedagógica es currículum. Entonces, la familia tiene una incidencia en ese proceso. Las experiencias que viven los niños y las niñas, los adolescentes, en el contexto en el que viven, incide luego en el desarrollo curricular. El currículum no puede estar al margen de los acontecimientos que ocurren en ninguna nación. Yo hablaba con ustedes fuera de este escenario que a propósito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que recientemente se dieron, si esos juegos se dan en el escenario en el que los niños y las niñas están en la escuela, es imposible que el currículum se desarrolle sin que la escuela esté haciendo referencia a un acontecimiento que es importante para todo el país, que está captando la atención. Pero lo mismo pasa con un fenómeno natural.
Nuestros hermanos de Venezuela han pasado por un espacio difícil, pero ocurre en Guatemala, ocurre en Colombia. Entonces nuestras escuelas tienen que estar al tanto. Eso no ha pasado en República Dominicana, pero eso es un acontecimiento del mundo, que importa al mundo, que nos afecta a todos, que afecta en temas de lo que es, se trabajan todos los valores, en términos de solidaridad, de compromiso, de identificación patriótica, de sentido de respeto, de humanidad, y toda la gente que pone todo al servicio para ayudar a los hermanos. Entonces, debemos estar preparados. Entonces, la escuela también, todo acontecimiento que ocurre, que puede ser de interés nacional, se convierte en un espacio curricular. Por eso el currículum contempla lo que son los ejes transversales. Y los ejes transversales tocan todas las problemáticas que pueden ser parte de una comunidad y de interés en ese enriquecimiento del desarrollo curricular. Tenemos un diseño curricular, Dalina, completo, que tiene esos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, donde yacen los valores, esos valores que debe tener ese perfil de egreso. Me gustaría, señora Leonidas, hablando de la contextualización curricular, ¿cómo ha sido el impacto, la recepción de este currículo en base a los aprendizajes que han adquirido los estudiantes con el remozamiento y la adaptación de nuestro diseño curricular? Nosotros hemos pedido al Instituto, al IDEICI, que nos trabaje sobre el tema de la investigación como evaluación de ese desarrollo curricular, porque los niveles hacen un trabajo extraordinario en ese proceso de seguimiento, de acompañamiento, de recibir retroalimentación de los actores, los docentes, cuando un contenido da dificultad, el cómo trabajar, cómo estar trabajando las competencias. Por eso los niveles introducen también los programas y acompañan en ese proceso. Pero tenemos los resultados de las pruebas nacionales. Sí. Las pruebas nacionales también nos dan información de cómo se está desarrollando ese currículum y cuáles son las oportunidades de mejora. Entonces, hay un proceso que también los estamos haciendo con la unidad editorial del MINED, de estar recibiendo retroalimentación de esos recursos y actualizando los recursos de manera permanente, de tal manera que facilite el superar las condiciones de aprendizaje. Ustedes, yo no les voy a hablar de las cosas de los niveles porque hay actores que le van a tocar el tema, pero en cada uno de los niveles y en los ciclos hay acciones puntuales específicas que contribuyen a ese currículum que se desarrolla y que apuntan a obtener mejores resultados de aprendizaje. Siempre tenemos un nivel en el que se encuentran los niños. Desde la dirección de currículum se trabaja con cada uno de los centros educativos a través de los distritos y las regionales con planes de mejoras. Y los planes de mejora tienen que ver con los resultados que están teniendo los niños, las niñas y los adolescentes en torno a los aprendizajes. ¿Qué le diría a la maestra Leonida? Porque no dejamos de ser maestro nunca, ¿verdad? Y yo me lo disfruto. Claro, se siente esa pasión con la que habla. Claro que sí. ¿Qué le diría si tuviera ahora mismo que hablarle a toda la comunidad educativa, específicamente a los maestros, para que se involucren con ese currículum y puedan dar lo mejor de sí en las aulas? Yo le diría a mis colegas, a los maestros y las maestras, que tengan presente siempre que la educación es un tema del corazón. La educación es pasión, la educación es disfrute, y que a lo largo de nuestra formación nosotros hicimos y seguimos haciendo un compromiso con incidir en la transformación, de tocar corazones y de transformar la vida en la gente. Y en esa transformación es una transformación que nos exige cada día trabajar nosotros por ser mejor persona, y en ese ser mejor persona, cómo incidimos en que los demás puedan tener un mejor desarrollo, una mejor condición de vida, que se formen también con ese sentido de agradecimiento por la vida, un sentido de pertenencia en este contexto en el que se encuentra. Desde lo que nosotros hacemos, cada uno tiene la oportunidad de incidir en tener un mejor ciudadano cada día. No perdamos la confianza en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, pero tampoco perdamos la confianza en nosotros mismos. Siempre podemos dar más por lo demás y con lo demás.
Gracias, señora Leonidas, directora de currículo, por acompañarnos. Nosotros seguimos, Dalina, en esta programación súper especial de EduMás. De esta manera conectamos con los estudios. Ahí está Yumilka Carán y Esmerlin Moreta. Adelante, chicos.